Esto es lo que deja Electricaribe. Electricaribe se va dejando un ambiente hostil y un sabor amargo para los usuarios de la costa caribe que por años se han quejado del mal servicio. Desgracias, dolores, lágrimas, ineficacia, ineficiencia, inoportunidades. Y así inicia este nuevo capítulo de Los Implicados, un podcast del Instituto Anticorrupción. El día de hoy compartiremos la historia de Electricaribe, una empresa encargada en su momento de comercializar energía en la región Caribe y que, como muchas otras, terminó envuelta en un caso de corrupción. Además, compartiremos un poco de la situación actual en materia de energía de la costa caribeña. Bienvenidos y bienvenidas. Electricaribe, la electrificadora que presentó fallas desde su origen en 1998, afectando así a cientos de familias en la región. Para contar esta historia nos acompaña Stevenson Samper, un abogado, escritor, periodista e investigador cultural que ha escrito 21 libros sobre historia, cultura, pintura y música. Además, ganador de premios en diversos concursos y convocatorias, adicionalmente barranquillero, y en este sentido conocedor del caso de Electricaribe, además porque escribió variedad de artículos respecto al tema en Corrupción al Día. Empecemos entonces conociendo los inicios de Electricaribe. Comencemos desde el principio porque si no se entiende la película de la corrupción en esa empresa en la que está ahora mismo, que se llama Aire. En la costa Caribe había una productora de energía del Estado colombiano que se llamaba Corporación Eléctrica Costa Atlántica, Corelca. Eso se inició a finales de los 70 para proveer, digamos, de líneas de interconexión, plantas térmicas y de ese modo pues equilibrar el consumo de la costa Caribe y no depender de los flujos de transmisión del interior del país. Esa era la filosofía de Corelca. Estaba funcionando muy bien. Ella vendía sus productos a electrificadoras departamentales que también eran del Estado. En el caso de Barranquilla, la electrificadora del Atlántico. En el caso de Bolívar, todas esas electrificadoras a la larga las quebraron los políticos. Las quebraron, así. No hay otro modo de decirlo. Corelca, de todos modos, seguía siendo una empresa, digamos, poderosa, incluso alcanzó a plantearse retos de planeación, de planificación económica de la región Caribe y fue un motor muy especial para la creación de Telecaribe, el canal regional de la costa Caribe. Con eso te digo cómo era esta empresa de importante. Pero ¿qué pasó? Cuando en el 91 la constitución política en el gobierno de César Gaviria impulsó la creación, digamos, impulsó el neoliberalismo, el capitalismo invadiendo las esferas del Estado y comenzó el proceso de privatizaciones en empresas estatales y la apertura económica que también devastó a la economía colombiana. Tú eres economista y sabes muy bien esa historia. En el 92 llegó a la Ministerio de Minas y Energía el señor Guido Nulle, el papá de uno de los Nulle, el carrusel de la Contratación de Bogotá. Ellos eran galanistas de tiempo completo. Y así como Gaviria era galanista y entró a la presidencia, lo nombró. Y a su esposa la nombró en otro cargo cercano al Palacio de Nariño. Entonces, en ese momento, Guido Nulle comenzó a tejer unas cosas bien curiosas. Una de ellas fue la Termoeléctrica Barranquilla S.A., que era privada, de una empresa que se llama ABB Distral, y esa empresa, por orden mismo del ministerio, encadenaron que su producción, la producción de esa térmica, la asumiera completamente por 20 años Corelca. ¿Qué pasó ahí exactamente? Enviaron directamente a Corelca a la quiebra. La desmantelaron porque Corelca, eso fue una polémica en esos años, el año 92 o 93. Ya en el 96, el contralor David Turbay dijo que Corelca estaba en graves situaciones, que había que iniciar de pronto de liquidarla,
Pero eso fue cuando comenzó ese engranaje perverso de terminarla, hubo voces que lo previeron y se opusieron. Está documentado en la prensa capitalina, muy poco en la prensa regional que se quedó callada ante eso. No se dieron cuenta, pero es porque el NULE estaba vinculado a las élites locales y eso no era viable, digamos, mostrarlo, exponerlo públicamente, lo que se estaba tramando en el fondo, que era la liquidación de Corelca. Cuando se liquida Corelca, quedamos nosotros, eso lo dividen, esos negocios. Las plantas cogen para un socio y la línea de transmisión para otro. Es una línea de transmisión ISA y Tracerca. De hecho, en la presidencia de una de esas empresas estuvo durante muchísimo tiempo, todavía está Guido Nuller, eso no es casual. Entonces, ¿qué pasó? Las electrificadoras departamentales las liquidaron y el gobierno las puso en ventas en ese momento y entró una empresa que se llama Electricidad de Caracas. Estamos hablando de un poquitico de antes de Chávez, ¿no? Ahí entreverado en eso, todavía el billete venezolano era fuerte. Se metieron en Barranquilla, pero así como se metieron también se vieron corriendo. No sé por qué razón. Ese negocio pasó a unos manos de políticos y llegó a unos manos de unos inversionistas en Estados Unidos, en Houston, Texas, y así comenzó a dar vueltas hasta que el gobierno nuevamente se metió y agruparon todo el petate del negocio y convirtieron eso en dos empresas. Electric Caribe, que tenía sede en Barranquilla y cubría una parte, y Electric Costa, que estaba en Cartagena. Y entonces, ¿qué pasó con estas dos electrificadoras de la región? En un momento determinado cambian de dueño y la compra la misma empresa, que es Unión Fenosa de España, una empresa energética española. Esta empresa decide unificar la dos electrificadoras, Electricaribe y Electricocha, y la pone como sede en Barranquilla. Y ahí comienza el problema. Y ahí comienza el problema, menciona Stevenson, porque entonces la electrificadora no cumplió con distribuir energía eléctrica correctamente a los departamentos del Caribe colombiano y, por el contrario, sí empezó a tener más pérdidas que ganancias. Y estos señores comenzaron no invertían, se robaban eso, así, se lo robaban. Tuvieron un montón de sanciones de la Superintendencia de Servicios Públicos a raíz de este comportamiento detectado de esta empresa irregular. En el caso, por ejemplo, las líneas de conducción en Barranquilla, particularmente, que provenían de otra época, eran de cobre, ¿no? Entonces, y lo más curioso del caso es que de pronto Barranquilla apareció como una ciudad exportadora de cobre, sin tener minas de cobre cerca. ¿Qué pasó? Los señores Electricaribe, conociendo el valor del cobre en el mercado internacional, desmontaron todas las líneas y colocaron de aluminio, que es menos confiable para la transmisión, y exportaron el cobre. Siendo así, algunos de los problemas de Electricaribe que le provocaron finalmente la liquidación en 2021 venían de las electrificadoras anteriores con las que contaba la región. Además de esto, a la falta de inversión para construir las subestaciones del sistema de transmisión regional y entre otras cosas, que indudablemente generaron un descontento social. Entonces, Electricaribe pues tenía esa rémora de ser una empresa incumplidora. Eso fue una escalada increíble de robos de dinero que daba el Estado para el sector eléctrico regional, y esto se los nunca dijeron que hicieron, y eso pues produjo que los equipos se fueran envejeciendo, la energía eléctrica se interrumpía y se iba por días en pueblos, y comenzaron entonces los bloqueos, las protestas de la ciudadanía, y en algunos casos culminó con los incendios de las sedes de Electricaribe. La gente enardecida por los altos costos, por la falta de servicio correcto y oportuno, la tomaban contra las instalaciones físicas, las oficinas administrativas, y las quemaron, varias. Eso no fue una sola. Esa empresa fue un verdadero atentado, no solamente porque estaba robando al Estado, sino tenía a los propios usuarios, y produjo unos niveles serios de baja de competitividad en las ciudades de la costa Caribe, entre ellas Barranquilla. Barranquilla es una ciudad que no es para nada competitiva.
Es una ciudad que tiene servicios públicos muy cuestionados y caros. Pero entonces aquí surge una pregunta, y es, ¿dónde estaban los entes competentes para ejercer control y vigilancia en el momento adecuado? Yo creo que había una vigilancia muy tímida. Yo realmente no creo en la superintendencia de servicios públicos. Y lo voy a decir porque esos gerentes o esos directores que colocan ahí, por lo general son personas que pertenecen recomendados de los mismos grupos económicos o políticos que controlan los servicios públicos. Y por lo general, no digo que todos los casos, pero y estos pues cumplen una función y una labor de protección de estas empresas. Muy pocos se meten con ellas, muy pocos las sancionan y se hacen de la vista gorda de que yo no he visto nada, no pasa nada y todo está bien. Por eso es que esta empresa se desencadenó de un modo a una escalada tan terrible de pésimo servicio y cada vez una escala mayor como ahora. Y entonces el proceso de intervención desatado por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos en 2016 para hacer frente al problema de la electrificadora después de los más de 15 años de mal funcionamiento, ¿cómo se dio? Los españoles sabían que estaban en la mira de que en cualquier momento se les metían dentro de la casa. Ellos creo que evacuaron un montón de cosas antes que pasara el golpe y evidentemente ya cuando la empresa es intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, ya a nadie tomó de sorpresa porque era prácticamente, no había otra salida, no había otra solución que el Estado interviniese y tratase de enderezar el entuerto, el rumbo que como te reitero, comenzó mal cuando liquidaron a Corelca. El otro punto de esa intervención que mencionas es que la intervención que hizo y la administración que hizo la Superintendencia de Servicios Públicos en esa empresa fue terrible, fue tan mala como las españoles. Es decir, esa es otra etapa de 2 años o más en que se dieron todo tipo de desafueros ahí. Eso no se mejoró en nada en absoluto. Por el contrario, comenzó a empeorarse progresivamente y creo que fue un acto planeado también. Digamos, de meritar de todos modos esta infraestructura de redes, servicios públicos, energéticos, para después negociarla o venderla a precios de gallina barata, un huevo barato, que fue lo que pasó al final, exactamente. Finalmente, en un comunicado de marzo de 2021, la Superintendencia de Servicios Públicos presenta la resolución mediante la cual se ordena la liquidación de la electrificadora del Caribe, Electricaribe. Ya saben, más o menos se descubrió en un archivo cuánto fue que vendieron Electricaribe, porque no lo dijeron, no lo dijeron. Ellos liquidaron Electricaribe misteriosamente, es decir, no mostraron los reales costos de lo que existía. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque ellos necesitaban esconder ese inventario que representa unas sumas de dinero para que no se cuantificara a la hora de venderse. Pero como no se vendió, sino que se regaló. Entonces se disfrazó eso con un supuesto trato de confidencialidad. A la hora de la venta, aparecieron solamente unas poquitas empresas interesadas. Y ya estaba también como señalado el dedo para quién iba. Rodearon el negocio del traspaso con una serie de artilugios jurídicos. Una fue que se dividió otra vez la costa en dos secciones, ¿no? Una sección que le corresponde a Cartagena, en que está Cartagena, está Sucre, está Córdoba y está el Cesar. Okay. Y otra sección que es la que yo conozco bien, o la que sufrimos, que era para el Consorcio General de la Costa, que es una empresa perteneciente a la electrificadora de Pereira. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron que eso era confidencial y después se supo que realmente pagaron 250.000 millones en cómodas cuotas, creo,
y que realmente la empresa costaba por lo menos 10 veces más. O sea, 2.5 billones quizás. Esa es la realidad. Además de ordenar la liquidación, la resolución 2021-10-0001-1445 del 24 de marzo de 2021 también precisa que se garantiza la continuidad en la prestación del servicio de energía y la entrada de dos nuevas operadoras, Afinia y Air, a los departamentos. Pero entonces, ¿cuál es la historia de estos nuevos operadores? ¿De dónde viene Ener Pereira? Que es la empresa que conforma el Consorcio General de la Costa, que después se convertiría comercialmente en la marca Aire, en la zona que ya te dije. Igualmente, ¿Qué es la que funciona? ¿Qué es la que exacto, en funciona hoy en Barranquilla, día? Barranquilla. Okay. Porque la otra, la que funciona en Cartagena, tomó el nombre de Afinia, y esa empresa pertenece a las famosas empresas públicas de Medellín, los constructores de Hidroitán. El alcalde de Medellín ha dicho que él perfectamente puede salirse de ese negocio de la costa, porque eso no le tocó a él, eso ya estaba hecho cuando él llegó. Quintero es un tipo, digamos, contrapuesto a todo ese tipo de criterios, tengo entendido, y no le interesa mucho eso, y está preocupado en es que Hidroitán funcione, no meterse en un negocio como el de la costa. En cambio, el de la costa estaba a Aire, que esa empresa pertenece a Ener Pereira. ¿De quién es Ener Pereira? Vamos a echar hacia atrás un poquitico retrospectivo. En su familia Nule, a mí, lo mismo Nule que estoy diciendo, el señor Alberto Ríos Velilla. Alberto Ríos Velilla era uno de los dueños de la contratación pública en Bogotá de aseo que tumbaron a Gustavo Petro, que fue alcalde. Ya, ellos tenían varios negocios en común, tenían la vía Bogotá-Girardón, eso fracasó, ahí también estaba Lechar metido, el cuñado del Nule y Ríos Velilla. Los Nules y Río Velilla se meten en una certificadora del Tolima, en el Tolima, y hacen una serie de transacciones con otra empresa que se llamaba del Conveyman. Esas vueltas comienzan a hacerlas y se apoderan ya Río Velilla solo de Ener Pereira a través de un intercambio de acciones. O sea, no sacó ni 5 centavos. Se hizo un autopréstamo y se pagó. Y Ener Pereira es la empresa que constituye Aire. Mira de dónde viene toda la vuelta digamos, el círculo para apropiarse de esta empresa. Río Velilla es un hombre que tiene varias empresas en toda Colombia y es muy apegado al uribismo, por un lado, y al Duque, y es probable que el regalo haya llegado por ese lado, por las afinidades políticas. Aunque yo me temo que Río Velilla no está solo. Yo creo que detrás de él es el hombre que representa, pero detrás de él hay otras personas que son los que están bajo el control de esa empresa, así como de otras en Colombia que cambiaron de manos recientemente en el anterior cuatrenio por ejemplo, de pronto aparecen las juntas directivas de esas empresas personas vinculadas. En este sentido, y con la entrada de las nuevas operadoras, se deberían ver las mejoras en el servicio de energía en la costa, pero seguimos teniendo las mismas necesidades y los problemas de los usuarios continúan. Yo creo que sí hay corrupción en Aire, porque esta empresa es depredadora, totalmente depredadora. Es decir, tienen una mirada sistemática de expoliar económicamente al cliente, al usuario. Y eso implica que mucha gente está trabajando y parte de su salario se va en pago de esa empresa. Claro, Es una cosa muy, muy terrible. Todo lo que se ha dicho y las protestas que hacen ahora extemporáneamente alcaldes como el de Barranquilla y congresistas, que vamos a hablar, resulta que no han sido, digamos, escuchados o acogidos, y solamente la ministra, Irene Vélez, la ministra
propuso un desmonte, digamos, poco significativo. Es que eso está muy amarrado de por arriba. Ese tipo de multimillonarios, de capitales que circulan en torno a contratos administrativos cuantiosos y estas empresas que manejan cantidades grandes de inversiones y de recaudos, es muy apetitoso y eso pervierte a cualquiera. O sea, yo podría argumentar que no he visto ningún cambio de actitud del gobierno pasado con este gobierno respecto a una solución frontal digamos, hacia los usuarios de estas empresas. Teniendo en cuenta entonces el colapso de Electricaribe y lo que viene sucediendo con las actuales prestadoras de energía, ¿qué les espera a estas empresas y de una u otra forma a la región? Esta empresa ya tiene a la gente con mucho malestar, a la ciudadanía. Tiene una imagen más negativa que Electricaribe, porque ellos están cobrando, Electricaribe no cobraba tanto, y aquí lo que más te duele es el bolsillo. Entonces, no hay la menor duda de que va a agudizarse la situación a unos puntos extremos y va a desembocar indefectiblemente en otra intervención posiblemente, habida cuenta de que este gobierno, creo yo, no tiene ningún compromiso con Alberto Ríos Velilla, como sí tenía Duque, por ejemplo. Entonces, creo que se va a repetir la historia, que creo que otra vez la intervendrían, no sé en qué momento, pero eso es muy, muy probable, porque ellos no han, lo que ellos están haciendo ahora mismo es una serie de campañas publicitarias que son hasta groseras, porque hablan de que si tú te gastas en una monza no sé tanto, porque no pagas no sé qué cosa. Un tipo de mensajes bastante cuestionadores y tontos, entre otras cosas. No proponen fórmulas de solución para el pago, porque tú no puedes pagar lo que tú no puedes pagar. Si tú estás ganando el mínimo y te tienes que llegar la cuenta por 150, 200 y 300, o sea, ¿tú qué fórmula de pago vas a hacer con ellos? Y de todos modos vas a seguir ganando lo mismo y te van a seguir cobrando lo mismo. Es un círculo infernal. El culpable, y yo he dado varios nombres, el culpable del desmadre del servicio energético en la región Caribe parte desde políticos y del mismo Estado colombiano. Eso no tengo la menor duda en afirmártelo y te puedo, o sea, si ampliáramos más el caso, hay unos momentos precisos en que todo fue planeado estratégicamente para que pasara lo que está pasando ahora. Es decir, no sé por qué en ese momento algún grupo económico local de Barranquilla no le apostó a quedarse con estas dos empresas, porque son grupos que todo lo que ven que esté dispuesto ahí, fácil de producir recursos, digamos, para ponerlo suave, qué mejor manera de que tú te entre muchísimos recursos si tú le subes a la tarifa que le está pagando un usuario 30.000, 20.000, 50.000 pesos. Eso es incontrolable y tú lo puedes hacer impunemente. Entonces, ¿qué pasa? De que tú tienes una serie de recursos económicos frescos en la mano, es decir, y capitalismo salvaje, te importa nada que la persona te pague o no pague. Estos casos no pueden pasar desapercibidos, además porque los principales afectados somos los ciudadanos. Como estos casos, hay cientos más por contar, y a pesar de que se realice un control posterior, como por ejemplo lo hace la Contraloría General de la República, que justamente en septiembre de este año 2022 anunció que se logró el resarcimiento patrimonial por un valor de 187.000 millones a favor del Estado colombiano a través del proceso de cobro coactivo que se adelanta contra Electricaribe y otros responsables fiscales, es importante hacer un llamado al control y vigilancia preventiva para mitigar y evitar afectaciones como estas. Ese es un proceso que si la Superintendencia de Derechos Públicos, la ministra de Minas y el gobierno Petro no se caracteriza en buscar cosas de verdad de fondo, soluciones de fondo, vamos a estar haciendo lo mismo que pasó la vez pasada y la vez pasada.
O sea, Ya aquí mismo, continuar. eso no tiene vuelta de hoja porque entonces te están diciendo, por ejemplo, una también de las circunstancias, son lentos para la maldad. En el mercado energético, tú compras en bloque, o sea, ponen eso en subasta y tú compras en bloque por tiempo y te puede salir más barato. Estos personajes varias veces en estas empresas se les ha agotado el tiempo de compra más barato y han pasado entonces a comprar energía que más cara. Y obviamente ese costo de su ineficacia, de su ineptitud, se lo trasladan al usuario en la factura. Entonces, fíjate, casi todo conspira contra el usuario. Y en el fondo hay un grave problema de corrupción en el fondo de estas empresas. Y esto fue un capítulo más de Los Implicados, un podcast del Instituto Anticorrupción.